bienvenidos a su canal La Facción del Pensamiento. En este día vamos a hablarles de un tema muy interesante que es el cáncer. Vamos a comenzar primero a saber qué es y también veremos algunos tipos de cáncer. A verlo un poco primero desde la visión biológica. Y bueno, aquí nuestro colaborador Carlos nos va a explicar. A ver, Carlos, ¿qué es el cáncer, por favor? Este tema es muy interesante y muy importante. A veces las personas no tienen el conocimiento pleno de qué implica el cáncer o qué es. El cáncer es una patología, en primeros términos. Es una enfermedad que se produce de forma sencilla, explicándolo sencillamente, por una acumulación exagerada y continua y rápida de divisiones celulares. Es un cúmulo de células que forma tumoraciones. Okay. Que hay que determinar que existen tumores benignos y existen tumores malignos. O sea, no toda la división exagerada de células y que forman un conglomerado denominado tumor va a ser cáncer, o también llamada neoplasia. Neoplasia es un crecimiento nuevo, anormal. Entonces el cáncer lo que produce es esa conglomeración y acumulación exagerada de células en diferentes tejidos. Puede salir en variedades, multivariedades de tejidos del organismo. ¿Existe alguna parte del organismo donde no pueda dar cáncer? El corazón. En el corazón, del corazón no se genera el cáncer como tal. Ahí llega la metástasis. O sea, la metástasis es un término que se utiliza para entender que el cáncer se ha expandido a otros territorios, a otros lados del cuerpo, que procede de otra parte, no es el origen. Al corazón pueden llegar células malignas que pueden proliferar y producir una metaplasia en primera instancia, y después el cáncer como tal, una metástasis en ese lugar. Entonces, el cáncer como patología debemos entenderla como un proceso en el cual se encuentran viciados diferentes vías de señalización, genes también, que producen la inhibición, por ejemplo, de la apoptosis. La apoptosis es la muerte de las células programada. Pues existen proteínas que activan la apoptosis, como son las caspasas o la proteína P53, que es la que induce que la célula muera. Cuando los genes, por ejemplo, se encuentran alterados, estas proteínas también se encuentran disfuncionales o diferentes e impiden que esas señalizaciones se lleven a cabo, perpetuando a la célula a la división constante. Un fenómeno parecido es el que se produce por la telomerasa, que es una enzima que sigue alargando los telómeros. Los telómeros son una porción de los cromosomas que es la porción más distal, más alejada, como el palito. Este es el palito. Las partes más distales del cromosoma son los telómeros. Estos telómeros, cada vez que la célula se divide, van acortándose de tal magnitud que van a llegar al centro, y en el centro están precisamente los genes. Entonces, si llegara a estar en los genes, o si llegara a acortarse de tal forma que llegue a los genes, la célula no tendría una función específica porque moriría. Ya no pudiera, esa codificación de sus funciones que se encuentran en los genes quedarían totalmente inservibles. ¿Existe algún freno biológico que pueda de alguna forma detener este crecimiento acelerado de replicación celular que mencionas? Pues fisiológicamente existe un mecanismo normal en todo ser humano que se llama senescencia de las células. Okay. Las células, por su temporalidad de existencia, también se vuelven viejas. Entonces estas tienen un límite de división calculado científicamente y que se estima alrededor de los 50 divisiones mitóticas. Esto significa que una célula tiene la capacidad de dividirse aproximadamente 50 veces en su vida. Cuando llega a la división 50 en promedio, se va a actualizar un estado que se llama el estado de senescencia, y esto convierte a la célula, o le da el mensaje de decir: deja de dividirte porque vas a llegar y me vas a cortar los telómeros de tal forma que vas a llegar a los genes y los vas a destruir. Deja de dividirte, pero sigue realizando tus funciones hasta que mueras. Entonces la célula morirá por nosotros realizando las funciones, pero impedirá que se siga propagando, o sea, se siga dividiendo, que ese es el fenómeno que produce el cáncer, una división descontrolada de las células. Falta de senescencia en la función celular. Más bien esa perpetuación, o sea, el hecho de que la célula
no pueda llegarle el mensaje de decir, deja de dividirte y muere. ¿Y cuánto tiempo más o menos se ha estipulado el ciclo de vida de una célula? O sea, ¿cuánto duraría un organismo después de que dices eso de los 50? En términos humanos. Ajá, Pues mira, la temporalidad está determinada en términos de divisiones celulares. 50 divisiones. Hay células, ahí sí depende de la estirpe de la célula, que se dividen más rápido, como las células epiteliales. Ajá. Hay células que se dividen muy tardado. Hay otras que ni siquiera pueden La génesis. volver a generar, por ejemplo, nuevas células, como por ejemplo las células neuronales. Ellas si mueren ya no pueden volver a regenerar o reproducirse, sino que generan nuevas interconexiones neuronales para poder sufragar los déficits que se han ocasionado de células. Entonces, la intención de una célula no es producir la malignidad en cuanto a la perpetuación de la misma, sino que tiene que llegar a un límite de su función, porque también tienen desechos metabólicos. Dentro de ellas también se generan funciones fisiológicas que se desechan. Entonces, si esos desechos se siguen produciendo por la vejez de la célula y no muere, va a perjudicar procesos fisiológicos del organismo, no solamente de los humanos. El cáncer perjudica, en tanto, porque esas tumoraciones y también disfunciones a nivel de proteínas generan impactos en las funciones del organismo de tal magnitud que lo deterioran, lo inhiben o lo exacerban. Y todas esas funciones que van a producir alteraciones en el organismo que van a generar disfunción, exceso de función, y eso al mismo tiempo un deterioro progresivo. Pero lo que yo te preguntaba, o sea, era de que esa replicación, por ejemplo, si no hubieran como algún problema en la replicación, si pudieran, por ejemplo, acabarse en las 50 veces que se replica en 200 años o en 150 años a nivel humano, por ejemplo. Bueno, ese es un estigma que todavía se ha considerado por la ciencia, como que mencionaba la telomerasa. O sea, si la telomerasa, que es una enzima que replica los telómeros y los vuelve a agrandar, siguiera activa en el organismo, las células se perpetuarían y teóricamente la vida humana se alargaría, incluso hasta la juventud. Porque la vejez está determinada por la vejez de las células. Y la muerte se determina también por la falta de división de las mismas. Los órganos se deterioran, sus funciones empiezan a disminuir, se degeneran. Estamos inevitablemente pero destinados a la naturaleza dice, tú humano, tu organismo, estás determinado a tener cierto número de divisiones para evitar que el cromosoma se acorte hasta los genes, y también no estás permitido que tu telomerasa produzca más telómero para evitar que se perpetúe, porque también puede generar unas células degeneradas que siguen perpetuándose, siguen produciéndose y sus funciones están viciadas, ocasionando perjuicio en la persona. Entonces, sistemas de señalización molecular, como la vía de las caspasas, el P53, se ven deteriorados y son generadores de cáncer. Como por ejemplo también existen oncogenes, que si se expresan liberarían proteínas o que generarían proteínas que están modificadas de tal forma que producen alteraciones en el organismo. También se puede producir cáncer por virus, por bacterias, por diferentes circunstancias que a la célula la están molestando demasiado, que perjudican a nivel genético, mutando los genes y produciendo proteínas diferentes. Entonces, estas proteínas van a producir disfunciones en el organismo, como puede ser, por ejemplo, las enzimas deterioradas, que producirán a la larga afectaciones en el organismo. El cáncer se especifica meramente por un tumor maligno, entonces. No puede llamarse cáncer a un tumor benigno. No, cáncer no es un tumor benigno. Cáncer es un tumor malignizado. Okay. Sí, es maligno, que crece sin control y que afecta a los órganos hasta tal punto de que las funciones orgánicas se deterioran. ¿Cuál sería la terminología correcta para todo este tipo de cáncer? Neoplasia. Okay. Neoplasia, o lo dividimos como tumor benigno, tumor maligno. Claro que, por ejemplo, un tumor benigno sería un lipoma, un quiste, que también son conglomeraciones celulares, pero que no presentan malignidad, es que no tienen la capacidad de metastatizar y llegar a otras partes, invadirlas y afectar los órganos, sino que ahí se mantienen estables en el sitio y
simplemente tienen hasta, por ejemplo, un límite de crecimiento que simplemente bastaría con la extirpación del absceso, del lipoma, del quiste y asunto arreglado. Que también es importante considerar que hay neoplasias, hay cánceres que están localizados, están focalizados, no están dispersos. A eso se le llama un carcinoma in situ, por ejemplo, o una neoplasia in situ. Carcinomas son los cánceres que se ocasionan en los tejidos epiteliales. Entonces, si un cáncer está focalizado a un órgano que puede extirparse, de tal forma de que si lo quitas no haya afectado a demás tejidos, la persona tiene unas amplias posibilidades de salvar su vida. Como por ejemplo un cáncer en un ojo, un cáncer en el testículo, un cáncer de mama, un cáncer en el útero, por ejemplo, o en los ovarios, pudieran extirparse y producir o generar que la persona siga manteniendo su vida, no corra tanto riesgo como un cáncer diseminado. Oye, Carla, una pregunta. Yo he escuchado que hay niveles del cáncer, como por ejemplo que dicen, es que está en el nivel 3 o ya llegó al nivel 4, o sea, ¿qué significa eso cuando hablan de que la persona está en cierto nivel de cáncer? ¿Eso qué significa? Bueno. Y esa pregunta, de hecho, ¿y es general? ¿Es en todos los cánceres? O... Sí, todos los cánceres tienen estadios, la palabra es estadio. Uh-huh. Un estadio significa como una etapa. El grado en el cual el cáncer se encuentra. Va por etapas. Por ejemplo, voy a poner como explicación un cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino se produce por infección del virus del papiloma humano. Ese virus infecta las células y ¿qué va a generar? Modificación en las células de tal forma que se transformen y se magninicen, se convierten en células cancerígenas. Muy bien. Esa es la primera etapa, que la célula genere una condición que se llama metaplasia. Okay. En este caso se llamaría metaplasia escamosa de cervix. Pero sigue evolucionando y sigue invadiendo estratos más amplios y más superficiales del tejido hasta el punto de primero denominarse como un carcinoma in situ y después rompe el tejido y se va hacia otros. Wow. Entonces cuando ya se va hacia otros lados puede decirse como que es el nivel 3. Ese se llamaría, por ejemplo, se llamaría carcinoma infiltrante. Los estadios se clasifican dependiendo del tipo de cáncer. Puede haber estadio de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4. Entonces son los estadios. Son estadios y depende, en pocas palabras, es el grado de evolución del cáncer y si está focalizado o está in situ o si ya está infiltrando a otros tejidos. Ese sería una especie de metástasis. Una metástasis que ha infiltrado y ha invadido otros tejidos y otros órganos del cuerpo. Entonces eso ya es muy complejo de quitar porque tanto las quimioterapias como las radioterapias no pueden atacar específicamente células particulares. Atacan a todas. Entonces es lo curioso del tratamiento del cáncer, de que para tratar de curarlo tiene efectos secundarios adversos que son esperados pero que son inevitables. O sea, si yo voy a radiar las células, voy a radiar también las buenas, no solamente las malas. Si voy a utilizar tratamiento de quimioterapia, afectaré a través de los fármacos no solamente las células buenas, sino que también pudieran afectarse las células malignas y las buenas al mismo tiempo. Ese es el problema. ¿No hay un tratamiento innovador que se esté desarrollando ahorita en investigación o algo? Sí, hay tratamientos innovadores, tratamientos que tratan de elegir a través de fármacos una diana específica de proteínas de la membrana, de, por ejemplo, factores de transcripción o inhibiciones de los sitios activos del gen o los sitios promotores, sino que son fármacos que están destinados a una diana específica que interactúan solamente con ella y que tratarían de no afectar a células colaterales. También pueden haber tratamientos de tipo inmunológico que a través por ejemplo, la detección de ciertos antígenos se evite la producción o generación del cáncer y también su propagación. Entonces sí son tratamientos muy innovadores que ojalá que con el paso del tiempo puedan generarse mayores avances y producir una variedad de tratamientos que no afecten de tal magnitud a otros sistemas del cuerpo. Ok. Y Carlos, otra pregunta. ¿Hay algunos síntomas o características generales que las personas puedan
darse Identificar. cuenta, identificar de que a lo mejor pueden desarrollar algún cáncer? Pues mira, o más sí, bien... sí hay factores generales, pero depende también la zona en la cual se está ocasionando el cáncer, porque se focaliza más o se especializa en los síntomas. Puede haber un cansancio generalizado, un dolor específico, puede haber a veces hasta fiebre, pueden haber convulsiones, depende. Por ejemplo, si hay un cáncer de mama, hay ciertos síntomas que evidencian que puede existir el cáncer de mama, como la piel en flor de naranja, como, por ejemplo, el pezón invertido, que tengan secreción blanquecina, que se llama galactorrea por el pezón, que tengan tumoraciones o bultos que sean inmóviles y adheridos a planos profundos. Son sintomatologías o signos específicos del cáncer en la zona en la cual se está generando, pero como bien lo has mencionado, también pueden haber síntomas generales como los que acabo de mencionar: un dolor muscular generalizado, dolores de cabeza, fiebre, cansancio extremo, y son como los más generales, por así ¿Puede decirlo. existir algún tipo de cáncer que sea sintomático? Pues en principio los cánceres, una de las características del tumor es que es indoloro. No, entonces no es en la mayoría. identificable. Ya cuando es tarde es cuando ya se empieza a manifestar. Por eso se tienen que hacer pruebas profilácticas, o sea, de prevención. Hacer mamografías, hacer examen de Papa Nicolau, porque si no, no vas a detectar el cáncer, sino en estadios quizá ya más tardíos. El chiste aquí es tratar de detectar el cáncer en estadios primigenios, haciéndose pruebas de prevención, análisis que puedan ayudar a determinar que puede haber, por ejemplo, una incidencia de cáncer. ¿Cómo lo puede ser el contemplar factores genéticos? Como por ejemplo en el cáncer de mama tenemos genes específicos como el BRCA1 y 2, que si los tiene la persona, pues se le puede advertir que pudiera generar un cáncer de mama, y se le propone que, ¿sabes qué?, pudiéramos quitarte las glándulas mamarias y así evitar que se pueda proliferar en algún momento de tu vida el cáncer. También tener antecedentes heredofamiliares, que sean, por ejemplo, familiares en línea recta en primer grado, como los padres o los abuelos o hermanos que hayan tenido cáncer, que pueda evidenciar que a lo mejor ahí hay factores genéticos, porque también hay factores epigenéticos que induzcan el cáncer. ¿Y cuál La es como alimentación cuál es el también factor pudiera más ser. conocido? Ah, perdón. El factor más conocido perdón. son el factor genético. La alimentación es un factor muy importante porque si uno tiene una dieta que empieza a generar o liberar especies reactivas de oxígeno, que son muy activas, o sea, en cuanto a la interacción con otras moléculas. ¿Qué pasaría? Estas pueden llegar a interaccionar con el ácido nucleico, con el ácido desoxirribonucleico de los genes, de los cromosomas, y afectarlos y mutarlos. También pueden interaccionar con proteínas, como las enzimas, con factores de transcripción, con proteínas de membrana. Es muy importante lo que uno come, la dieta, para contemplar que el exceso de ciertos nutrimentos pueden generar especies reactivas de oxígeno o reacciones cruzadas con determinadas moléculas y afectarlas. Esa es una cuestión muy importante, así como también el hecho de tener tabaquismo, alcoholismo, que son circunstancias que pueden liberar toxinas al torrente sanguíneo, interaccionar con las moléculas, modificarlas y mutarlas y generar cáncer. Por eso el tabaquismo es uno de los factores principales por los cuales se puede inducir el cáncer, de la misma manera que el alcohol, porque deterioran los tejidos, las células se están viendo afectadas. Existe una progresión negativa en el sentido de que puede inducirse un cáncer. Y aquí la parte que me llama mucho la atención es la dificultad que subyace al dar la noticia a los familiares o al mismo paciente del diagnóstico le hicimos las pruebas necesarias y se ha determinado que pues usted tiene cáncer. Ahí me gustaría que entre todos abordáramos esta cuestión. ¿Qué opinan? Sí, el factor de dar la noticia de que la persona tiene cáncer. ¿Cómo abordar esta situación? Bueno, algo que es importante es que el doctor tiene que ser honesto. Sí tiene que decirles cuál es el estado de la... Ser directo. Ser directo, Sí, exacto. Pero con empatía. Ser directo, no crear como una situación de ilusionar a la persona o no decirle la información completa, o sea, cómo va. Porque pues sí las personas puede afectar a la persona, pues cuando después
no sé, a las 2 semanas ya se muere van a decir ahí, pues, ¿qué? O sea, el doctor nos dijo que nomás tenía esto y ya, o que no. O sea, lo importante es que el médico sea honesto, sea directo. Claro, hay que cuidar el tacto, o sea, no ser muy empáticos, frío. o sea, no decirlo de forma muy Violento. fría, como muy duramente, sino tratar de decirle que, pues mire, esta es la situación, y explicarle sobre todo que se le puede dar alguna calidad de vida, o sea, enfocarse un poco como Exacto, sí en es la calidad de importante vida que que se se le dé puede dar a la persona, no la solamente noticia. en lo negativo, o sea, hay que ver como el panorama, pero sí es algo que yo veo que es muy importante, o sea, que se sea honesto, directo, y sobre todo que se enfoquen a lo que pueda ser la calidad de vida de la persona, porque hay casos en los que, pues sí, a lo mejor el cáncer ya está muy avanzado y como que torturar a la persona ¿cómo se llama? Con pronósticos. Con pronóstico, o no, más ¿Radioterapia te ajá, refieres? con la o terapia. La La quimioterapia. quimioterapia, exactamente. Como que torturarlos, pues como que ahí ya no va, porque pues la persona ya no va a tener, ya no, va a desperdiciar sus últimos días de vida sufriendo, cuando mejor podría haber otra forma de, pues sí, de disfrutar los últimos días de esa persona, en casos ya muy graves, ¿verdad? De hecho, me gustaría, Que no. si pudieran explicarnos cuáles pudieran ser las afectaciones psicológicas en el paciente que ha sido diagnosticado con cáncer. Aquí primeramente también hay que identificar la etapa en la que se encuentra esta persona. Si es una persona ya mayor, entonces ya va teniendo como esta conciencia de que se acerca el final de su ciclo de vida. No digo que por eso se les reste menos importancia, sino que lo puede tomar de una manera ¿Más llevadero? ajá, diferente a una persona joven o una mujer que tenga hijos pequeños y que sienta toda esta responsabilidad que va a dejar de lado por este pronóstico Por su final, situación. ajá, esa De situación. salud. Entonces hay que contemplar todos este tipo de situaciones, de factores que estén en el contexto de la persona que esté padeciendo el cáncer. El modo de decírselo tiene que ser de forma humanitaria, por supuesto. Sin embargo, el médico está en la responsabilidad moral y ética de decirle la información completa, como acaban de mencionar, decirle las cosas de forma directa y de no manifestar ciertas expresiones de qué lástima o no compadecer a la persona que se le está dando la noticia, porque eso en el impacto psicológico del paciente va a tener una afectación a niveles estratosféricos, porque la persona, si se siente mirada con lástima, si se siente disminuida, si se siente de alguna forma que ya es el fin de su vida y se lo remarca, entonces esta persona, su mentalidad va a ir decayendo, se va a ir derrotando frente a la enfermedad y no va a tener como este factor de la personalidad, esta motivación, esta voluntad para continuar con el tratamiento, se va a ver disminuido. Entonces es muy importante que esté bien en sus redes de apoyo, bien en su autoestima, bien en los cuidados que tenga que recibir para que el impacto psicológico pueda ser algo llevadero y no pierda esta voluntad de continuar con las ganas de vivir. Sí, de hecho ese... No, perdón. brevemente lo digo. También generarle a las personas, tanto a los familiares y a quien recibe la noticia, que el médico es una persona que no tiene un rol como de deidad. O sea, él les está dando un diagnóstico que está basado en la ciencia y les va a dar un pronóstico. Y no, a lo que voy es a no culpabilizarlo al médico si les llega a decir, este es el pronóstico, no soy Dios para determinar este día a esta hora, no, sino que hay ciertos parámetros científicos que nos pueden brindar una información para cuidados y para ver cuál va a ser el curso de la enfermedad. Ahora sí, lo que ibas a decir. Sí, creo que sí. Con respecto a lo que decía él sobre esta parte de no hacer sentir como la persona incapacitada, mal con la enfermedad que tiene, porque es una forma como de etiquetarla, o sea, como de que la enfermedad es el centro de su vida, Ajá. el centro de su vida, todo va a girar en torno a la enfermedad, esa persona ya es la enfermedad. Pues no, o sea, la persona sí es una parte más que va a estar en su vida esta situación, pero hay otras áreas que se pueden trabajar, o sea, se puede trabajar algún hobby que pueda hacer la persona y
o sea, se tiene que obviamente hacer una adaptación de vida, pero buscando calidad de vida, pero claro, no vivir en esa de que estoy enferma, mi vida ya se echó a perder, ya no sirve de nada que yo esté aquí, o sea, sino buscar lo mejor posible, la mejor vida posible para esa persona y sobre todo contar con el apoyo de la familia. Has dicho algo de muy los importante, amigos. esta adaptación de vida. Sí. Es decir, tampoco irnos al otro extremo de, ok, no, el cáncer no es toda la sobregeneralización de tu vida, pero tampoco tener como ciertas actividades que puedan afectar tu condición actual. Si tienes un hobby que es peligroso, si tienes un hobby que te pone en un estado como saltar de paracaídas, así, un estado muy alterado de tu organismo, eso también puede ayudar a que el cáncer se siga avanzando más. Entonces, pues hacer esta adaptación de modo adecuado, de modo de que puedas tener calidad de vida, pero sin irte a los extremos. Y la intervención aquí de la psicología de la salud, desde instancias de la promoción y la prevención. Psicoeducación Ajá. también. Hay que comprender que gracias a la evolución científica y tecnológica se ha logrado desarrollar terapias con mayor efectividad para el tratamiento del cáncer. Ahora cáncer no es igual a muerte inmediata. Siempre tiene que coadyuvarse o ayudarse de un tratamiento o seguimiento psicológico que es indispensable porque la noticia de por sí es fuerte, Sí. pero comprender que puede haber solución, que los médicos harán todo lo posible para tratar de solventar el problema, se dará el tratamiento que sea necesario y que considerar que esta evolución en términos médicos ha llegado a tal punto que la esperanza de vida de las personas con cáncer se ha extendido hasta el punto de que pueden erradicarlo y vivir tranquilamente después de su situación. Totalmente de acuerdo contigo. Des- Y lo que tú mencionas, perdón que Ajá, te no, interrumpa, adelante, el psicólogo sí. de la salud tiene que estar capacitado y tiene que estar versado en los primeros auxilios psicológicos, Claro. porque el impacto puede tomarse de una manera irascible, de una manera iracunda, puede enojarse la persona, puede reaccionar mal, puede tener algún evento de llanto desesperado, prolongado. Una crisis. Entonces puede entrar en una crisis totalmente. Entonces esta persona tiene que estar capacitada para poder ayudar y otorgar los primeros auxilios psicológicos para que esta persona en primera instancia pueda lograr tranquilizarse, pueda tratar de tener un mayor estado de conciencia y pueda sentirse ayudado y ver las alternativas que puede tener una vez ya dada esta noticia, una vez de que esto ya es parte de su vida. Sí, Y aunado y- lo que comenta Luciano, pues es que el psicólogo de la salud también desarrolla en la persona que se le dio el diagnóstico un apego al tratamiento médico y no dejarle toda la tarea al personal de salud cuando la persona también tiene que tratar de Poner de su fungir parte. como un agente activo. Y no solamente eso, sino que también al recibir una noticia de ese tipo es un duelo. También es Claro. el emerger de un duelo porque está la pérdida de algo. Y que ese algo pues es la salud. Sí, claro que sí. De hecho, este es todo un proceso, o sea, desde que se inicia con la noticia, se tiene que, el duelo, como saben, tiene etapas, o sea, hay 5 etapas, o sea, la negación, que obviamente la persona no va a querer, obviamente, ¿quién va a querer un cáncer, verdad? O sea, va a estar esta parte de shock, de negación, después de enojo, de ira, de por qué a mí, o sea, por qué me tuvo que tocar esta situación, culpar a Dios o a las circunstancias. Tristeza o Después la depresión. tristeza, que puede desencadenar en una depresión. Y Negociación. después la negociación, que es cuando dices, bueno, Acepto. voy aceptando esto, voy viendo de qué manera lo puedo trabajar, y se llega a la aceptación. O sea, la persona tiene que cruzar las etapas del duelo para llegar al punto de decir, acepto esta enfermedad, me voy a adaptar, voy a hacer lo mejor que pueda y sacar lo posible de mí. Pero es muy, muy importante que se acuda a un proceso de un acompañamiento en interdisciplinario, porque si es algo, claro, es algo difícil y es algo que es un cambio pues para la persona y pues sí. Y ya para ir cerrando también, quisiera que acabáramos con esta parte de también el impacto que tiene la noticia en los familiares del paciente. No sé qué sí. puedan comentar al respecto, Carlos, por ejemplo. Pues mira, el cáncer lo sufre de forma directa la persona que ha sido diagnosticada, pero también trasciende a la esfera familiar porque los cuidados y las atenciones
también se extienden para sus familiares más cercanos o que estarán al pendiente de la persona y que será indispensable como red de apoyo para poder sobrellevar su situación que de por sí es difícil. En la familia recae precisamente esa fundamentación o esa fuerza o motivo que puede impulsar a la persona que ha sido diagnosticada con cáncer a salir adelante, a dar la fuerza suficiente o necesaria para seguir el tratamiento al pie de la letra, para tener la paciencia y la confianza de que estará en las mejores manos posibles y que su familia al mismo tiempo la acompañe en su dolor, representará una fuente indispensable para que la persona genere convicción en sí mismo de decir, yo puedo y voy a salir de esta y volveré a retomar mis condiciones de vida de forma normal una vez que esto pase, estando consciente de que si yo pongo de mi parte, mi familia me está apoyando y los médicos también, todo esto se puede sobrellevar y salir en buenos términos. Por eso es fundamental, la familia es fundamental. Es un apoyo. Sí, y pues claro, o sea, del impacto que ocasiona en la familia es que empiezan con pensamientos catastróficos, o sea, se puede morir en un mes o se va a morir ya, o sea, empiezan a verlo de forma tan negativa porque pues es un impacto de esta noticia que empiezan como a actuar como si ya estuviera pasando, o sea, su cuerpo empieza a generar esa ansiedad, esa tristeza, como si vaya a pasar. Entonces los piensan, porque eso es lo que pasa con los pensamientos nos llevan a comportamientos y derivan emociones y nos hacen vivirlas como si estuviera pasando, y pues no, o sea, hay que tener en mente lo que dice el médico, confiar en lo que el médico les diga con respecto al cáncer, lo que se puede hacer, pero sobre todo, sí, en caso de que sea muy, muy difícil manejar la noticia, sí atenderse psicológicamente, porque lo que necesita la persona con cáncer es apoyo, es motivación, es mensajes positivos, porque se ha visto que cuando la persona confronta una situación de forma asertiva o positiva, la enfermedad no crece tan rápido. Bueno, eso se ha visto en muchas enfermedades. Ahorita tú ya me corroborarás, se retrasa por Carlos. la fortaleza emocional Sí, que le tiene estás que ver. ocasionando y eso sí, Ajá. en cierto sentido apoya demasiado el hecho de que la persona pueda salir adelante. Siempre Sí, un porque hay pensamiento negativo apego influye, al tratamiento. un pensamiento negativo influye de forma negativa en el proceso de sanación de la persona. Y siempre una convicción positiva le va a ayudar de sobremanera a poder hacer que sus circunstancias puedan mejorar en ese aspecto. Hay un detalle que Entonces, quisiera rapidísimo decir. Sí, yo ahorita ya cierro. Y es que hay investigaciones que me parece muy interesante lo que llegaron a concluir, que en estudios experimentales se comparaba personas creyentes con no creyentes y vieron que las creyentes tenían un mejor desarrollo y apego hacia la enfermedad que las no creyentes. Las no creyentes tenían como que una mayor queja y tenían como que presentaban mayor también problemática de síntomas, quejas subjetivas y también agudización de algunos signos de la enfermedad. Y las creyentes, por este pilar espiritual que tienen, hay un mejor sobrellevan más la situación. Sí, así es, como ya cerrando mi comentario, sí, o sea, influye muchísimo el apoyo, también, de hecho el área espiritual en muchas personas les beneficia porque les hace salir adelante de esa situación, pero sí es bien importante que la familia esté con una actitud positiva, porque uno decide qué actitud tener ante una situación, uno la puede decidir. Entonces, si la familia trabaja pues en esta aceptación porque también la familia tiene que trabajar la aceptación de la enfermedad. Si trabajan esta aceptación, tratan de motivar a la persona, tratan de darle lo mejor que se pueda, ella va a sentir que es más llevadero, o sea, que no está sola, que la apoyan y que puede con eso. Entonces, sí es muy importante que en caso de no poder con la carga que uno tiene, pues ir a atención psicológica. Y también otra persona que puede ayudar son los tanatólogos. Los tanatólogos pueden ayudarte como en la
tanto en personas que ya se acercan incluso a la muerte, les puede ayudar en este proceso de morir dignamente y morir de buena forma. También apoya a los familiares que están con esta situación. Hemos abordado un tema delicado, un tema complejo desde la perspectiva biomédica hasta la perspectiva psicosocial. ¿Qué les parece si vamos dando una conclusión cada uno para cerrar el video? El tema, sí, me parece bien. Viri, ¿pudieras empezar tú con tu conclusión? Sí, claro que sí. Yo lo que puedo concluir de este tema es que el cáncer pues tiene diferentes estadios y no hay que pensar luego negativamente de que la persona ya está muy gravemente, sino que creerle al médico. O sea, si el médico nos dice, sabe que el cáncer se puede tratar, la persona puede llegar a ya no tenerlo, confiar en esto, o sea, pensar de forma positiva con la situación y sobre todo atacar indicaciones del doctor, y en el lado psicológico sí trabajar este proceso de duelo, tanto en los familiares como en la persona. Yo como conclusión final, 2 aspectos. El primero, la prevención. Existen cánceres que si se detectan a tiempo, la probabilidad de supervivencia es muy amplia. Hacer sus exámenes de Papa Nicolau, las mamografías, análisis de próstata, todo aquello que pueda prevenir el cáncer mediante la inspección previa debe ser bienvenido. Así como también cuidar los hábitos alimenticios, la realización de ejercicio y todas aquellas circunstancias que lleguen a la persona a no generar radicales que sean reactivos de oxígeno, radicales libres. Así como también, por última instancia, tener en consideración que el aspecto clínico médico ha crecido de sobremanera hasta el punto de que existen tratamientos tales que pueden erradicar el cáncer de forma absoluta, y que la vida de la persona posterior a su situación con esta enfermedad puede volver a la normalidad. Yo quiero concluir con algo que mencionaste, que el cáncer no es sinónimo de muerte. Si eres diagnosticado con cáncer, tienes esta probabilidad de apegarte a un tratamiento. También, pues, esta parte de la prevención, estoy totalmente de acuerdo también. Y, pues, Yo como conclusión ahora iría a la parte de la promoción de estilos de vida saludable, para tratar de que estas variables que comentabas epigenéticas no se instauren de alguna manera en el organismo, para que puedan activar esta alteración en las proteínas y lo que nos comentabas. Y sobre todo también esta información e interacción que tienen que tener constantemente con el cuerpo de conocimiento de la medicina que le pueda proporcionar el personal de salud a los familiares, con el objetivo de que puedan entender la enfermedad, de que puedan sobrellevarla y de que puedan ver cómo va a ser el curso del desarrollo del diagnóstico que se le ha dado a la persona, para que también contribuyan a darle esperanzas de curación de esta enfermedad. Pues esto ha sido todo en el video de esta ocasión. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya servido. que haya sido informativo para ustedes y que sea útil también. Si les gustó el contenido de este video, pues no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y espérenos para próximas entregas en su canal La Facción del Pensamiento. Gracias. Hasta la Adiós. próxima. Hasta la próxima.